Buenos días con todos. El tema de telecapacitación de ahora va a ser lo que es virus de la hepatitis A. Mi nombre es Harold Irving Marcom Quillasa, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, sede Hospital Nacional 2 de Mayo. Una breve introducción sobre los diversos tipos de hepatitis. Cada virus de la hepatitis, tanto el A, B, C, D y E, plantea un escenario distinto tanto para el paciente como para el médico. Desde el descubrimiento de cada virus se ha generado un amplio conocimiento sobre la epidemiología, las propiedades virológicas y la historia clínica e inmunología natural, tanto para las infecciones agudas como crónicas. Los descubrimientos básicos sobre la respuesta inmunológica del huésped a las infecciones virales agudas y crónicas, combinados con datos virológicos, han dado lugar a vacunas para prevenir el virus de la hepatitis A, B y E y antirvirales altamente eficaces para lo que es la hepatitis B y C. Tenemos acá un cuadro de resumen de los diversos tipos de hepatitis, desde la hepatitis A, B, C, D y E, en el cual van a tener una sintomatología común, caracterizado por fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones cutáneas, pérdida de peso y también lo que es ictericia. De todos ellos, como bien sabemos, el virus de la hepatitis B es el único virus ADN versus los diferentes tipos de hepatitis, el cual va a ser ARN. Enfocándonos ya a lo que es el virus de la hepatitis A, este va a ser un virus con genoma ARN, perteneciendo a la familia de Picornaviridae del género hepatovirus, el cual se transmite principalmente por vía fecal oral a través de contacto de persona a persona o tras la ingesta de agua o alimentos contaminados. A nivel mundial, la evidencia serológica de infección previa es bastante alta, pero la prevalencia va a tener una gran variabilidad por la etiología geográfica y demográfica, el cual vamos a verlo con cuadros posteriores. A diferencia de la hepatitis B y la hepatitis C, la hepatitis A no causa una hepatopatía crónica y rara vez es mortal, pero puede ocasionar algunos síntomas debilitantes y en algunas ocasiones una hepatitis fulminante que a menudo puede ser mortal. Esto sobre todo se va a dar a aquellos pacientes inmunocomprometidos. La OMS estima que en el año 2016 causó un total de 1.134 defunciones, una cifra representativa del 0.5 de mortalidad por hepatitis vírica. La gravedad de la enfermedad aumenta en personas mayores, en personas inmunocomprometidas, como las personas con diabetes, con personas con VIH, aquellas que tienen una enfermedad hepática crónica o otras afecciones en su salud. Sobre la epidemiología, el virus de la hepatitis A es una de las principales causas de ictericia a nivel mundial. Esto se va a transmitir vía fecal oral, cuando se ingiere agua o alimentos contaminados con materia fecal de personas infectadas. También se va a ver a través de contacto sexual y a través de sangre infectada en personas que se encontraban en una viremia activa. Se estima que alrededor del mundo hay 1.4 casos anuales de este virus de hepatitis A. Tenemos acá una tabla donde se ve el riesgo de sufrir una infección por virus de la hepatitis A base de anticuerpos, en el cual podemos ver un riesgo incrementado, un riesgo alto, aquellos que se encuentran en el continente africano, en lo que es Centroamérica, Sudamérica, versus a la población que se encuentra en el continente norteamericano o europeo. Esto a base de la implementación de políticas de inmunización para prevenir lo que es el virus de la hepatitis A. Hasta este año el Perú no tenía una norma técnica el cual estipulaba en el calendario de vacunación la implementación de la vacunación de este virus, pero a raíz de la norma técnica 196 ya se ha implementado y se va a cubrir a la población infantil. Hablando de transmisión, como ya lo habíamos mencionado antes, generalmente es vía fecal oral. Tras la ingesta o consumo de alimentos contaminados o aguas contaminadas con material fecaloideo de pacientes infectados por este virus. También aquellos de contacto de persona a persona. Antes de la aparición de la inmunización o de la vacuna del virus de la hepatitis A,
Los niños eran una principal fuente de infección debido a que no se podía detectar en sí un cuadro característico o generalmente eran asintomáticos y ellos podían eliminar este virus a través del material fecaloideo inclusive meses después de la infección. La transmisión en países desarrollados ocurre generalmente en adultos, ya que la población infantil se encuentra inmunizada. También puede deberse a consumo o manipulación de alimentos, sobre todo aquellos alimentos que no están bien cocidos. Para nosotros poder inactivar este virus debemos por lo menos tener cocer a una temperatura mayor a 85 grados Celsius. También se han reportado algunos casos de transmisión a través de hemoderivados o transfusiones sanguíneas, debido a que este paciente se encontraba en una fase de viremia activa. Hablando de prevalencia según edad, en el continente norteamericano tenemos aquella población adulta, la más afectada, debido a que la población infantil se encuentra inmunizada. En lo que es tanto Centroamérica y lo que es Sudamérica, la población afectada es entre un rango de 5 hasta 19 años, debido a que todavía no existen políticas en el cual incluyen el esquema de vacunación, la inmunización para el virus de la hepatitis A, en el cual, como lo ya me había mencionado, recién se ha implementado en este año. Respecto a la clínica, la infección en humanos ocurre tras el periodo de incubación, que esto dura aproximadamente 28 días, teniendo un rango entre unos 15 a 50 días. Este virus se va a excretar en las heces hasta 2 semanas antes de la aparición de la ictericia. Y la prolongada excreción del virus en materia fecal es responsable de la diseminación del virus y de brote de hepatitis A, en particular en lugares en los que se practica el sexo oral anal, en los que se pueden usar drogas parenterales y en los niños. Generalmente el virus de la hepatitis A es una enfermedad aguda y que se va a autolimitar por sí sola, pero hay algunas consideraciones en el cual este virus puede causar algún tipo de complicaciones hasta desencadenar una hepatitis fulminante. En esto tenemos las poblaciones que generalmente son de riesgo. Tenemos al personal médico de laboratorio, personas que conviven o contengan contacto sexual con individuos infectados, viajeros internacionales de países desarrollados que viajan a países endémicos, personas que viven en regiones endémicas, niños en jardines infantiles, sus padres y sus hermanos, personal que labora en jardines infantiles, residentes y personal en centros comunitarios, refugiados en campos temporales, contacto sexual oral anal, uso de drogas parenterales con jeringas no estériles, personas con alteración de factores de coagulación, personas con enfermedades hepáticas crónicas, manipuladores de alimento o personas que trabajan con primates no humanos. Sobre lo que es la vacunación, esto se empleó desde el año 1992 y se reconoce en sí 4 vacunas monovalentes inactivadas, intercambiables contra este virus de la hepatitis A, que ofrece protección contra las diversas cepas de este virus. Después de las 2 vacunas con un intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda vacunación, se notifica títulos de anticuerpos protectores altos, alrededor del 99% de los vacunados. Las encuestas serológicas encuentran una persistencia de estos anticuerpos hasta más de 17 años y en modelos matemáticos sugieren una protección de hasta unos 25 años. La única evidencia bien establecida sobre la respuesta serológica a la vacunación contra la hepatitis A en pacientes inmunocomprometidos se refiere a pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, quienes en comparación con una población inmunocompetente tienen una respuesta alterada a la vacunación, especialmente con recuento de CD4 más bajos, informando tasas de protección variante entre un 50 hasta un 99%. Esto sobre todo se da en pacientes con CD4 menos de 200, es decir, en estadio SIDA. Por ende, la duración de la protección en pacientes con VIH es menor. Lo del resto de las patologías en el cual hay una
inmunocompromiso todavía se encuentra en estudio. Los fármacos inmunosupresores comunes, en los cuales incluyen los corticoides, sobre todo aquellos pacientes que usan corticoides más de 20 miligramos por día, aquellos pacientes que usan los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad, como los clásicos metotrexate y la cetoprima, aquellos que usan fármacos como el micofenolato o inhibidores de la calcinuria, como la ciclosporina A, el tacrolimus, otros en los cuales van a reducir el número, estos van a reducir en sí el número de células T o B efectoras al bloquear la expansión clonal tras la estimulación de patógenos o vacunas, teniendo como resultado una vacunación o una inmunización ineficaz en esta población. Tenemos acá un estudio en el cual se realizó teniendo en cuenta diversos tipos de patologías o poblaciones a estudiar, en el cual se encontraban en sí inmunosuprimidas. Tenemos acá pacientes que usaban drogas inmunosupresoras, tanto una hasta 3 drogas inmunosupresoras, pacientes que utilizaban algún tipo de factor de necrosis, antifactor de necrosis tisular, o aquellos pacientes en el cual se encontraba un grado de inmunosupresión desde leve hasta severa, o pacientes con infección de VIH, en el cual tras la segunda aplicación de la inmunización evaluaba lo que es la cobertura. Teníamos, por ejemplo, aquellos pacientes en el cual usaba una sola droga, tenía una tasa de protección contra la hepatitis A hasta un 75%, versus aquellos pacientes que utilizaban hasta 3 drogas inmunosupresoras, teniendo como resultado un 33.3% de protección para este virus, siendo esto significativo. También teníamos pacientes con una inmunidad no muy comprometida, en el cual tenía una tasa de eficacia de un 85.7 versus a una inmunidad muy comprometida, el cual tenía una tasa de eficacia de un 80%. Igual teníamos a los pacientes con infección por VIH, el cual teníamos como parámetro los CD4, ¿no? El estado de CD4, el cual era menor de 200 y tenía una tasa de eficacia de un 57.1%. Igual aquellas poblaciones que utilizaban los inmunosupresores clásicos como el antifactor de necrosis tisular, el cual tenía una tasa de protección hasta un 92%. Diversos estudios concuerdan con lo hablado en el cuadro anterior. Por ejemplo, tenemos el estudio STAR, el cual se realizó en el año 1999, el cual tenía 2 grupos de estudio versus un control. El primer grupo era aquellos que usaban la ciclosporina o el tacrolimus, que tras la primera inmunización tenían una tasa de efectividad de un 41%, versus al grupo control, el cual era pacientes inmunocompetentes y tenían una tasa de protección de un 90%. El otro grupo control, el otro grupo de evaluar eran aquellos usuarios de prednisona más ciclosporina más azatropina, los cuales tenían una tasa de protección de un 24%, siendo ambos significativos versus al control, ¿no? También evaluaba tras la segunda dosis, en el cual en el primer grupo llegaba a una tasa de una cobertura de un 97% versus aquellos que utilizaban prednisona más ciclosporina más atropina, que llegaban a un 72%. También tenemos el estudio Gunther, el cual evaluó ya tras la segunda inmunización, que es la inmunización completa. Estos evaluó tanto el primer grupo, la ciclosporina más el tacrolimus, llegando a un 59%, y aquellos grupos que utilizaban lo que era la prednisona, ciclosporina y azatropina, llegando hasta un 26%. Con ella, mientras más inmunosuprimimos al paciente, menor es la tasa de protección de esta inmunización. También otro de los estudios fundamentales eran aquellos en los cuales se utilizaban el 6-mercaptopurina, en el cual se evaluó a los pacientes que llevaban a una tasa de protección tras la primera dosis de un 39% y tras la segunda dosis de un 97%, teniendo los controles en el primer inmunización de un 64% y tras la segunda aplicación de un 100%. Otro de los estudios es el estudio Van Villak, en el cual se realizó en el 2013.
Esto utilizaba como droga el antifactor de necrosis tisular, en el cual, tras la primera aplicación de la inmunización, llegaba a una tasa de cobertura de de un 46% y tras la segunda aplicación de un 79%. Igual, hay diversos estudios en sí en el cual verifica que mientras más inmunosuprimimos al paciente, es menor la tasa de protección de la inmunización. Con ello, ¿qué queremos decir? Que tenemos que tener más control en aquellos pacientes con un estado de inmunosupresión, en aquellos pacientes con VIH, aquellos pacientes con diabetes, a pacientes oncológicos o trasplantados, en el cual la inmunidad se ve comprometida y en sí la acción de los linfocitos B y T no se encuentran de todos capaces de ejercer su acción. Para ello nosotros debemos hacer seguimiento, ya que los diversos estudios nos informan que en esta población la inmunización es poco eficaz. Por eso hay diversos estudios que recomiendan que la inmunización o debe realizarse antes de nosotros poder emplear las terapias inmunosupresoras o hasta 6 meses después de haber utilizado estas terapias inmunosupresoras con una recuperación hematológica. Esto sería todo de la telecapacitación. Espero les haya gustado eh, y haya podido contribuir con el tema. Como lo había mencionado, la hepatitis en sí es un tema muy amplio, muy interesante y en el cual se debe hacer seguimiento y enfatizar en qué población estoy dirigiendo o en qué población estoy viendo, si es una población inmunocompetente o inmunocomprometida y en qué paciente yo debo hacer énfasis en la protección. Muchas gracias con todos.